Muy buenos días, les agradecemos su presencia, de verdad quisiéramos tener todavía a más personal y entendemos que todos están en sus actividades diarias, pero vamos a iniciar por respeto a ustedes, a nuestro ponente. Esta es la tercera sesión intrahospitalaria de este nuevo bloque y queremos agradecer al doctor Víctor Hugo Grande Espíndola. Él hace unos días estuvo en el estado de Tlaxcala dando esta ponencia y muy amablemente aceptó replicarla y bueno, cumpliendo con lo programado en nuestro calendario de sesiones, pues el día de hoy va a exponerles esta plática sobre testículos no descendidos, el momento oportuno para referir al cirujano pediatra. El doctor me comenta que va a llevarse aproximadamente 40 minutos, vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Al final hemos creado estas tarjetas para el resto de las ponencias, para tratar de respetar la hora que está designada para estas sesiones, ¿sí? La del inicio, le vamos a estar dando un aviso 10 minutos antes de que 20 minutos antes de que terminen, después 10 y para quien se extienda más tiempo del requerido, bueno, le vamos a avisar que ya estamos por término y pues les agradecemos mucho su presencia. Y doctor, un aplauso, por favor. Gracias. No, pues antes que nada, gracias a Enseñanza por tomar en cuenta a pediatría y a cirugía pediátrica, que pues realmente es un servicio como nuevo, pero con toda la intención de crecer y que todos aprendamos y ofrecerle lo mejor a los niños, ¿no? Sí, esta charla es sobre testículos no descendidos y va dirigida para todos, no solo pediatras, sino cualquier persona que esté de contacto, de primer contacto más bien, porque es como vamos a ir viendo, es una patología como muy frecuente y entonces vamos a ir como detallando muchísimas cosas. Podría ser muy global decir justamente cuándo es el momento oportuno, decirles entre tal fecha y tal fecha, y con eso acabaríamos sin duda y no nos tomaría 40 minutos, sino un minuto decirles de qué fecha. Pero hay que entender por qué lo estamos haciendo, por qué queremos que ustedes refieran a los pacientes a pediatría y de pediatría a cirugía pediátrica, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Pues realmente la definición pues es básica, es la ausencia del testículo en la bolsa escrotal, nada más, pero hay que tener ciertas connotaciones. En caso de que sea palpable, y con esto evidentemente hay un caso que no es palpable, pero en el caso de que sea palpable, no podemos llevarlo hasta el fondo del escroto sin que apliquemos una tensión. Y cuando nosotros quitemos esta fuerza que está ahí, este testículo va a regresar a una posición que es enteramente anormal, ¿sale? Ustedes quédense con la definición de que es un testículo que no se va a encontrar donde tiene que estar a menos que yo aplique una fuerza extra. Hay que saber que es una anomalía congénita bastante común, es la anomalía congénita de los genitales externos masculinos más frecuente, representa un 60% de las consultas de cirugía pediátrica y también al ser pues un órgano, pues una gónada, pues también es considerada como una endocrinopatía y entonces también es la endocrinopatía más frecuente. Representa el 3% de los recién nacidos a término y esto se va a aumentar al 33% en el caso de los recién nacidos prematuros. Sin embargo, cuando los bebés cumplen el año de edad, esto se va a ver disminuido al 1%. Quizás aquí estaría implicado que hay un descenso espontáneo en los testículos y que pues de eso puede depender que los testículos se pueden alojar más tardíamente en esta región. Es más común del lado derecho, lo más frecuente también es que sea aislado, que no haya otra alteración, pero también puede estar relacionado a alteraciones endocrinológicas, alteraciones del desarrollo sexual, cromosomopatías, entonces no solo requiere la exploración del testículo, sino de otras regiones del cuerpo. Hay que saber qué factores van a regular el descenso testicular y dentro de todo esto puede haber factores hormonales, anatómicos, genéticos y ambientales, pero tomen en cuenta que estos son
no son situaciones superpuestas, son situaciones más bien superpuestas, todas en general dependen de todo, no hay una en específico que sea la primera y después sigue esta y después sigue esto, no, se necesita que un conjunto de situaciones hormonales puedan influir en la situación anatómica basados en un sustento genético y que no interfieran en situaciones ambientales para que se puedan descender estos testículos. Lo que más he estudiado son los factores hormonales y a grandes rasgos se requiere una adecuada función de lo que son las células de Leydig para que se pueda llevar este descenso testicular y vamos a entender estos procesos. Durante la etapa prenatal, muy al principio del primer trimestre, la gónada es bipotencial, o sea, no hay una diferenciación. Se requiere el gen SRY para que a partir de las 6 semanas estas gónadas se puedan diferenciar ya sea en testículos o en ovarios. En el caso de que tenga el material genético destinado para que sea un varón, pues entonces se requiere, porque no hay gónadas en este proceso, que la placenta tenga el factor de poder producir testosterona. Las subunidades que tiene la placenta van a hacer que las células de Leydig produzcan testosterona y a su vez se favorezca todavía aún más la diferenciación sexual que de entrada ya venía superpuesta por el material genético. Conforme van avanzando los trimestres, ya se involucra el eje hipotálamo-hipófisis para que a través de las hormonas liberadoras de gonadotropinas se puedan, la LH y la FSH que fueron secretadas por esta hormona, se puedan unir a los receptores tanto de Leydig y de Sertoli y se puedan producir los andrógenos y la inhibina B. Sin embargo, en una etapa postnatal, y vean aquí, pareciera que se alarga hasta los 10 a 12 meses, pero este eje que nada más era hipotálamo hipófisis en el feto, pues ya se va a involucrar hasta el eje hipotálamo hipófisis testicular, ¿sale? Y entonces vamos a ver en esta gráfica cómo durante el nacimiento se van subiendo las hormonas, pero vean, aproximadamente como a los 4 o a los 3 meses de vida, pareciera aquí en este pico, como a los 3 meses tanto la LH como los andrógenos tienen un ascenso y posteriormente ya van bajando hasta que se vuelven indetectables. A los 12 meses pareciera que ya estas hormonas ya no están, mientras que la FSH, la inhibina B y la hormona antimulariana pues todavía podrían ser detectadas en estos momentos. Pero lo importante son los andrógenos, como tienen un pico y a partir de los 4 o los 5 meses pues ya pareciera que ya no tienen ninguna función, por lo tanto ya no van a tener esta fase de retroalimentación, con lo cual se va a disminuir. ¿Y cómo se va a manifestar a grandes rasgos esta situación? Pues en estos momentos, cuando se lleva a cabo este pico, en términos de los hallazgos genitales, va a crecer los testículos, va a crecer el pene y va a comenzar el descenso testicular. ¿Qué se requiere para que haya un crecimiento testicular? Tienen que crecer las células, tanto las células de Sertoli como las de Leydig, como las células germinales, tienen que proliferar en los túbulos seminíferos para que eso le dé tamaño a los testículos y también puedan crecer. No solo se necesita número, se necesita que funcionen correctamente. Y para que funcionen correctamente se va a producir el descenso testicular. Ojo, también se llama mini pubertad porque en esta fase las células gonadales no van a ser capaces de producir o van a tener un ciclo sexual, solo se van a quedar en un proceso detenido y ya no van a tener más fases para que se quedan en una fase de adultas y ya no tienen ese proceso en el cual van a ser capaces de producir algunas características sexuales. Para eso ya es como el otro pico y por eso se considera que esta es una fase de mini pubertad. Dentro de los factores anatómicos, antes se creía que el gubernaculum si nosotros imaginamos al testículo como con un polo superior y un polo inferior, pues que el gubernaculum que se aloja en el polo inferior era el que traccionaba el testículo y lo llevaba hasta el escroto. Eso no es así. El gubernaculum solo se encarga de inflamar el canal inguinal para que le pueda dar dirección al testículo, pero no lo jala como una polea, solo lo dirige, solo le da dirección, y en el momento que el testículo ya se encontró en el escroto, es en el momento en el que lo ancla
y de aquí ya no se mueve, ya es el proceso con el cual terminó. Entonces, para que estos procesos también se lleven a cabo, se requiere que exista una adecuada presión intraabdominal. Y quisiera preguntarles a los internos qué es lo que ven en la primera imagen. En la imagen de la derecha, bueno, sí, de la izquierda para ustedes, qué es lo que ven en este pequeñito. ¿Qué es lo que logran identificar? Vic, ¿hay algo que te llame la atención? Lo que más te brinque a simple vista. No creo que se vean los músculos abdominales. Eso. Y en Ale. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Exacto, son defectos de la pared abdominal que hacen que la presión intraabdominal no esté bien conservada y que no van a favorecer que esa presión intraabdominal pueda descender los testículos. Si pudiéramos observar con un poco menos de luz, probablemente estos testículos y este escroto no se logre observar acá y estuvieran detenidos dentro de la pared abdominal, porque este síndrome de Crohn-Belly involucra las alteraciones de la pared abdominal, alteraciones en el uretero y también se forma por ausencia de descenso testicular. En el caso de este paciente, probablemente sí logremos observar que aquí está el pene y tendríamos que levantar las asas intestinales para identificar si el escroto se pudiera estar bien formado. Pero esta presión que otorgan los intestinos a la presión abdominal influye en que haya un adecuado descenso testicular. ¿Sale? Entonces, esto va a requerir la referencia inmediata al servicio de cirugía pediátrica. En estos casos, ¿cuál sería el momento oportuno para referir al cirujano pediatra? Pues inmediatamente. No vamos a esperar una temporalidad de establecernos a los 2 meses, a los 4 meses, porque esto requiere una atención inmediata. ¿Sale? Y cualquiera de nosotros se puede exponer a recibir un bebé de estas características. Normalmente son bebés en los cuales pues pareciera que el ultrasonido todo normal, sin alteraciones, y de pronto sí se pueden presentar con esas sorpresas y entonces requieren un equipo multidisciplinario pues que nos ayude a darle la mejor atención a este bebé, ¿no? Dentro de los factores genéticos se han hecho estudios, más bien estos en ratones, en los cuales se ha observado que las concentraciones del gen similar a la insulina tipo 3 no van a activar al gubernaculum, que es el que les dije que dirigía al testículo, y entonces no van a favorecer ese descenso testicular. En pacientes, entre más criptorquídea se presente, ya sea bilateral, unilateral o en condiciones normales, pues se pueden observar tanto concentraciones altas en el líquido amniótico del gen similar a la insulina tipo 3 o en la sangre del cordón umbilical de estos pacientes. Entre más haya más niveles, menos va a estar descendido ese testículo, ¿sale? Y también se han observado que pueden haber mutaciones inactivadoras de los receptores de andrógenos que pueden contribuir a grandes rasgos que estos niños pues tengan un fenotipo femenino o en otras condiciones pues que tengan algunos datos como, bueno, aquí también, ¿qué es lo que observan a simple vista en esta imagen? Que les salta a la vista, ver qué es lo primero que te llama la atención de esta imagen. Pues la localización de la uretra va a estar en diferente posición y pues no sé si hay piel redundante. Exacto. Sí, mira, si te das cuenta, el prepucio no logra envolver completamente a lo que es el pene. Y exactamente el meato uretral no se logra observar como más centralizado, está como hacia abajo. ¿Sí te das cuenta? Entonces, estos son unas hipospadias distales en los cuales probablemente si nosotros exploráramos, tenemos obligadamente a explorar los testículos porque puede estar involucrada una alteración del desarrollo sexual y entonces si este pene no fue formado adecuadamente, pues probablemente los testículos tengan otras características y entonces repercutan en el desarrollo sexual de este paciente. Y en pues es bastante obvio, pareciera que el escroto no se encuentra debajo del pene, es un escroto bífido y también requiere el abordaje multidisciplinario y en estos casos
se requiere el abordaje de un endocrinólogo pediatra, de un cirujano pediatra, y en estos momentos también responde con lo que iniciamos la plática, requiere el momento oportuno para llamar a un cirujano pediatra, pues es en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las células germinales? Como ya les había dicho hace rato, los gonocitos, que son las células sexuales o las células precursoras, se quedan en un estado como de espermatogonias adultas, ahí se quedan y ya no hay un proceso mayor como de espermatogénesis para que puedan producir desarrollo sexual. Esto se ha observado en estudios en los cuales se ha observado que dentro de los 2 a los 5 meses, las células hay más células germinales en estos procesos. Son procesos que coinciden con el proceso de la mini pubertad, que era lo que les estaba explicando hace rato. Dentro de los 3 a los 5 meses es cuando hay mucho mayor proliferación de estas células y entonces son procesos que se tienen que llevar a cabo y en estos procesos es lo que le va a dar estabilidad del desarrollo sexual y de la diferenciación sexual a un paciente que es enteramente varón, ¿sale? Ahí se tiene que quedar. De esos 2 a 5 meses, ya no tiene que haber más, se tiene que haber producido un crecimiento peniano, un crecimiento testicular, una proliferación celular, una adecuada función celular y para que cuando sea el momento oportuno de la pubertad real, pues esos procesos se lleven a cabo, haya un mayor crecimiento peniano. Si nosotros pudiéramos seguir la gráfica, probablemente si le ponemos a los 10 o a los 9 años, va a haber otro pico parecido, pero va a estar caracterizado por un adecuado desarrollo sexual. ¿Y qué dicen los estudios? Los estudios dicen que se han hecho estudios multidisciplinarios en los cuales pues se ha observado que puede haber también niveles más bajos de LH o puede haber niveles que pueden coincidir de acuerdo a qué tan disminuidos estén los testículos, la actividad de los andrógenos. Por ejemplo, en este caso refiere que se observa 46% de actividad de los andrógenos entre más descendido esté. Si están más ascendidos los testículos, probablemente este porcentaje pueda disminuir hasta 0. También se han observado que hay niveles, que pareciera que en otros estudios no hay diferencias entre los niveles de LH, FSH, como pueden ver en este estudio, y también en este pareciera que no, hicieron estudios y dijeron, no, nosotros no encontramos ninguna diferencia en ninguna de las hormonas, pero en este dijeron, no, nosotros sí encontramos menos niveles de LH, y en estos dijeron, no, algunos hemos encontrado niveles de gen similar a la insulina tipo 3 disminuido, pero no hemos encontrado otros niveles de hormonas alterados. Entonces, realmente en los estudios, pues los datos son limitados, hay variación en el muestreo, la clasificación de cómo están los testículos puede alterar este sesgo de investigación, pero lo que sí ha establecido es que en pacientes que no tienen desarrollo testicular se van a encontrar niveles muy altos de FSH y LH y niveles bajos de testosterona, inhibina B y hormona antimülleriana. Esto porque no hay esos feedbacks o esos procesos de retroalimentación que se requieren para que se eleven estas hormonas. Y ustedes seguramente aquí han recibido muchísimos pacientes prematuros y entonces va a ser un hallazgo común que estos pacientes no tengan los testículos descendidos. Y ahora, ¿qué va a pasar en estos pacientes? No significa que van a tener un proceso de recuperación de este proceso de descenso testicular. Si recuerdan, el ciclo del gen hipotálamo hipófisis tiene una temporalidad más o menos de hasta los 6 meses, ¿no? Que dijimos tiene de 3 a 6 meses. Este proceso se lleva a cabo, puede estar un poco prolongado, pero esto va a estar programado. Si nosotros, estos niños que fueron prematuros, les sacamos las semanas corregidas, probablemente van a terminar este proceso de descenso testicular a los 6 o a los 3 o a los 6 meses, pero no significa que se prolongó, acabó en el tiempo que tuvo que acabar y por eso va a ser un hallazgo común en los pacientes prematuros. Y entonces vamos a volver con las imágenes. ¿Qué es lo que ven aquí? Otro chico, otro interno que nos pueda ayudar. ¿Qué es lo que observan en la primera imagen?
¿Esta? ¿Cómo? De esta. ¿Se ve asimétrico? Ok, ¿y este? Ustedes aquí pueden decir que no tiene testículo. Bueno, exacto. Y con esto quiero ser como hacer mucho énfasis en que nada va a sustituir la exploración física. Y como hemos aprendido, todo tiene un orden y justamente lo que acaban de hacer ustedes es, mediante la inspección, crear un criterio clínico. Eso es muy importante, ¿sale? Desde que ustedes identifican un paciente, desde que ustedes lo ven, ustedes ya pueden decir, bueno, pareciera que este escroto es asimétrico, evidentemente es un varón, pero yo no observo que tenga las mismas características este escroto que este. Si se dan cuenta, este escroto también pareciera bastante liso, asimétrico, ascendido, y en este, aunque es rugoso, pero se observa más plano, no se observa como caído, como ustedes esperarían identificar un escroto en condiciones normales. Entonces, estas situaciones los padres los pueden identificar, probablemente es el motivo de consulta con ustedes, va a requerir la exploración por un servicio de pediatría y después va a ser enviado hacia el servicio de cirugía pediátrica. Entonces, observen ahora este paciente, ¿cómo lo podrían definir? Él. ¿Cómo se observa ese escroto? ¿Alguien? El de acá, ¿eh? ¿Lo observan normal? Chicos, de atrás. Hiperpigmentada en relación y ese es un buen dato de descenso testicular, ¿sale? Eso es un buen dato. ¿Lo ven rugoso? ¿Pareciera rugoso? Pareciera que sí. Es un varón, evidentemente. ¿Podrían pensar solo con la inspección que los testículos están abajo? Pues sí, pareciera que sí. Tiene condiciones normales al nacimiento. Quizás está hospitalizado por otra razón, pero no lo vamos a ver por ausencia del descenso testicular, ¿no? Y vamos a ver y aquí les quiero agradecer a los ingenieros de la que se ayudan a tomar estos videos. Y es importante cuando ustedes hagan una exploración que no se vayan luego a tocar los testículos, porque se activa el reflejo que nos vean y los testículos van a salir inmediatamente. Lo primero que tenemos que hacer es justamente vean en el video, palpar el canal inguinal, detenerlo para que si hay un testículo que está ahí medio subiendo o bajando, nosotros con un dedo seamos capaces de poderlo detener y entonces no esté bailando durante la exploración, ¿sale? Y posteriormente ya con la otra mano nos vamos a ayudar para poder descender el testículo tocando. Primero es importante bajo la palpación identificar y corroborar del otro lado si es de adecuado tamaño, la consistencia y cómo se encuentra. Y si es posible, como lo dijimos en la definición, posible llevarlo hasta el fondo de esa escrotal. Si a mí me cuesta llevarlo, pues evidentemente ahí existe la sospecha de que este testículo no está mal. Si se queda un buen rato después de que yo lo descendí, probablemente se trata de un testículo retráctil. Si inmediatamente se sube, probablemente sea un testículo con endometriosis. Ahora, esa pequeña división puede hacer las cosas un poco más complejas, pero de entrada, si ustedes identifican que este testículo no está en el lugar donde tiene que estar, a simple vista que yo tengo que ocupar una fuerza externa para poderlo llevar hacia abajo, entonces también requiere una atención mayor, ¿sale? Y entonces, ¿ustedes pedirían ahí un ultrasonido testicular? ¿Le pedirían a su paciente, oiga, un ultrasonido? ¿Qué harían? Vamos a pensarlo en vean cómo se clasifican aquí los testículos. Se pueden clasificar por situación o por tamaño. Si es por tamaño, pues
sería que puede ser normal para la edad, aunque no sé cuál es el normal para la edad, quizás, ¿no? 30% menor que el contralateral, y si es 29%, ¿en dónde lo dejo? O 50% menor que el contralateral, y si es 49, y si es 51, ¿dónde lo voy a colocar? Ahora, en situación tercio inferior del canal inguinal, tercio medio del canal inguinal, tercio superior del canal inguinal, intraabdominal no palpable, lo mismo. ¿Cómo yo voy a establecer hasta qué nivel me llega el tercio medio, el tercio superior? Esa línea es seguro que es ahí el tercio medio, o es el tercio inferior, o de dónde voy a empezar. Entonces, clasificaciones podemos encontrar variadas, pero lo podemos hacer mucho más simple si nosotros los clasificamos en dos grupos: testículos no descendidos que yo palpé, o testículos no descendidos que no palpé y que nunca encontré. ¿Vale? Nada más. Si ustedes me mandan una referencia como testículos no descendidos palpable, bueno, pues entonces sobre eso nos vamos a ir. Y si es que no descendidos y nunca los encontré, sobre eso también nos vamos a ir. ¿Vale? Pero si me van a decir un testículo no descendido localizado en el tercio medio del canal inguinal, que es 49% en comparación con el contralateral, pues ya nos hace un poquito más difícil de dar las cosas, ¿no? Y entonces vamos a analizar este ultrasonido. Dice que al momento del estudio se observó la bolsa escrotal derecha básica, ¿no? El testículo derecho de 17 por 7 por 10 y el izquierdo de 15 por 6 por 8. Pareciera que el derecho es más grande que el izquierdo, pero no lo encontró porque la bolsa escrotal derecha estaba vacía. Cuando lo encontró mal. Y entonces dice en la impresión diagnóstica que es un testículo derecho con datos sugerentes de testículo retráctil versus introquídeo. Y eso lo dejamos casi desde que ustedes lo vieron en el consultorio. Ustedes tenían la misma duda. ¿Sirvió el ultrasonido de alguna manera? No. Ahora, ojo, no estoy diciendo que los radiólogos no nos ayuden para nada. Solo estoy haciéndoles hincapié en que la agudeza de la exploración física va a ser mucho mayor que el solicitar un estudio. Claro que los podemos pedir, sí, pero si ustedes son capaces de, a la exploración, a la inspección, a la palpación, identificar esos testículos, probablemente no sea necesario retardar el tiempo en lo que le dan la cita para el ultrasonido, pues mejor enviando al servicio de pediatría y de cirugía pediátrica antes de que sea costo o quizás alguien que representa una patología que requiere un ultrasonido, pues no vamos a estar deteniendo ese tiempo con algo que nosotros pudimos identificar desde el primer momento, ¿vale? Entonces, probablemente